¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarles en esta tarde. Hoy vamos a iniciar nuestra segunda sesión de esta primera semana en la cual nos estamos haciendo cargo de esta clase de Ciencias 3 con un enfoque en la química. El tema son las reacciones químicas y bueno, el aprendizaje esperado dice que describe algunas manifestaciones de cambios químicos sencillos como son las efervescencias, emisión de luz o calor, precipitación o cambio de color. Bien, respecto a la clase previa que revisábamos sobre los cambios o fenómenos que hay en la naturaleza, que hay de dos tipos, que son los cambios o fenómenos químicos y fenómenos físicos. Una característica muy particular de cada uno de ellos, que los describe de una manera amplia, es que los fenómenos físicos son o presentan cambios reversibles. Sin embargo, los fenómenos químicos presentan cambios irreversibles. Es decir, que en cuanto se provoca un cambio químico, ya no puede volver atrás, salvo algunos procesos complejos que por medio de la química se pudieran dar, pero en general los fenómenos químicos son procesos irreversibles. Bien, iniciando en esta clase, dice aquí que en la vida diaria, pues somos testigos de reacciones químicas que se están desarrollando ahorita mismo, ¿no? En nuestro cuerpo hay procesos como es la digestión, si acaban de comer, los alimentos sufren cambios irreversibles, es decir, ya no pueden volver atrás. Los jugos gástricos, bueno, pues los descomponen y se toman los nutrientes y lo demás, pues obviamente que pasa a desecharse. Igual una reacción muy cotidiana es cuando mezclamos bicarbonato de sodio con limón, pues se produce una reacción química, y uno de los productos pues es obviamente un gas que se llama dióxido de carbono. Y por ejemplo, al dejar un metal a la intemperie, ¿qué es lo que pasa en una característica de los metales? Aún, por ejemplo, en el cobre, que se supone que no se oxida, pero en efecto sí tiene un proceso muy largo de oxidación, pero el más característico es el fierro, que al dejarlo unas horas a la intemperie se empieza a generar un óxido encima, una capa café, que es muy característica. Y así, bueno, hemos observado reacciones químicas, algunas son lentas, otras son muy rápidas, algunas son inertes, o sea, son pasivas, no generan mayor problema, pero sin embargo hay unas que son violentas. Pero, pues, ¿cuáles son los componentes necesarios para iniciar una reacción química? Bueno, aquí lo explica el documento. Una reacción química es un cambio químico en el que una o más sustancias se transforman en otra u otras diferentes. Y las sustancias de entrada se les denomina reactivos porque son las que reaccionan, y las que son las resultantes pues se les llama productos, por ser el resultado de esta interacción entre estos reactivos. Dice además que una reacción química lleva asociada una reorganización de los átomos de los reactivos para formar productos. Y observen que en este ejemplo, observen aquí, hay una fórmula. En el componente A le sumas el componente B, observen aquí, y se produce, aquí dice abajo, se produce un componente C y un componente D, que se les denomina productos. En esta flechita hay un catalizador y unas condiciones. Pueden ser temperatura, pueden ser presiones muy altas, puede ser alguna interacción de otro componente que
puede ser un solvente que se le denomina el que acelera este proceso de reacción química. Y bueno, ahorita lo importante en esta sesión es que se determinen las componentes primero y después cómo se pueden leer esas componentes. Observen que aquí hay la representación de una reacción química. Observen, aquí en este primer componente se observan 3 átomos de carbono y se observan 8 átomos de hidrógeno, más, signo más, 2 átomos de oxígeno. ¿Qué generan estos reactantes? ¿Qué generan? Bueno, pues producen, y aquí observen, aquí están los productos, producen CO2 más H2O, que es dióxido de carbono más agua, pero aquí lo podemos leer como un átomo de carbono, 2 de oxígeno más 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Obviamente que juntos forman un componente, que en este caso es dióxido de carbono más agua. ¿Ok? Pero hay algo muy importante. Aquí la nomenclatura que se utiliza, dice aquí que hay una flecha. ¿Qué es lo que indica? Bueno, indica que produce el reactivo. Dice reactivo, produce, y aquí está el producto, ¿sale? Reacción, esta flecha también, cuando la flecha tiene una dirección, indica que es una reacción en un solo sentido. Y el catalítico dice aquí, sustancia que acelera la velocidad de la reacción sin asumirse o alterarse permanentemente. Aquí eso pues iría aquí al centro. ¿Ok? Los subíndices. Dice aquí que son los números pequeños que indican el número de átomos de cada clase en esta fórmula. Quiere decir que aquí son 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno, como ya se los había explicado. ¿Qué pasa con los subíndices que hay entre paréntesis? Observen, aquí hay uno, aquí hay otro, otro y otro. Estos subíndices indican que esta reacción química, dice aquí, indica la fase en la que se encuentra el componente, ya sea sólido con una S, líquido con una L o gaseoso con una G. Y lo podemos ejemplificar en la siguiente tabla. Esta tabla viene en su libro de texto y de ahí la tomé. La mayoría de los datos vienen de ahí pueden revisarlo. Y aquí son los símbolos utilizados en las reacciones químicas. Observen, aquí hay un símbolo para el calor, es un triangulito, ¿sí? Para el caso de ahí donde está el catalizador, pues se le puede poner el símbolo que si se le está suministrando calor, o si se le está suministrando luz, que es una palabra griega que significa lambda, un símbolo griego, perdón, que significa lambda, que en este caso particular, pues hace una analogía, bueno, significa que se está agregando luz a esa reacción química, que si se forma un gas, una flechita hacia arriba, o un precipitado, una flecha hacia abajo, reacciona o produce lo que les acabo de explicar, gas, líquido, sólido, y si es una disolución acuosa, ok, pues es una AC. El más significa que separa 2 o más reactivos o productos, es una adición. Y el estado en equilibrio, cuando hay un proceso que puede ser revertido, que es cuando indica las 2 flechas. ¿Ok? Y bueno, ahí estaríamos cerrando la clase. La fórmula de arriba, ¿cómo se lee? Pues ya, como ya se los había indicado, 3 átomos de carbono y 3, aquí hay un pequeñito error, y 8 carbonos de hidrógeno en estado gaseoso. Aquí 2 átomos de oxígeno, observen, 2 átomos de oxígeno en estado gaseoso, y producen un átomo de carbono y 2 de oxígeno en estado gaseoso. Que en definitiva es dióxido de carbono, y acá 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno en estado gaseoso. Si aquí hubiera un número, si hubiera por ejemplo un 2 o un 4, indicaría que son 4 moléculas
y entonces serían 4 de hidrógeno y aquí serían 8 de oxígeno, en el caso de que hubiera un número. La actividad que ustedes van a realizar, la actividad 2, habla de que, tomando como base la tabla y el ejemplo arriba mencionado, que ustedes describan las fórmulas de los ejemplos, ¿ok? Así como lo expliqué en la parte de arriba, aquí hay dos, observen. Aquí hay 1, 2, 3, 4 ejemplos que ustedes van a copiar en su libreta y van a realizar. Por ejemplo, dice aquí el número 1, cuando se hierve agua al cocinar o preparar café o té, ocurre un cambio de fase entre agua líquida y agua gaseosa. Observen que entran, ¿ok? Dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno en estado líquido. ¿Qué se le va a agregar aquí en el catalizador? Pues se le agrega calor y cambia de fase el agua. ¿Ok? Ya son las mismas dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero ya se forman en estado gaseoso. Es lo que ustedes van a explicar y así sucesivamente. Aquí carbono, hidrógeno. Aquí hay un 5 que involucra 5 por 2 serían 10 átomos de oxígeno y así sucesivamente los irían multiplicando. Aquí sería 3 de carbono y por 2 serían 6 de oxígeno y así sucesivamente. Eso lo van a explicar ustedes en estos 4 ejercicios que van a copiar en su libreta. Hay un video de apoyo en el cual se pueden estar revisando, le dan clic y les abre un video sobre reacciones químicas que ustedes revisen con calma, por favor, para que les den. Te damos descuentos para que este Día de las Madres puedas descansar. Mercado Libre. Bueno, aquí te pasen los anuncios, ¿verdad? Hola, y ahí está, bienvenidos. este video Vamos sobre a estudiar reacciones químicas. Ustedes ya lo revisan con calma. Pues bien, una reacción química es la unión de dos o más. Está un poquito lenta la computadora, pero en definitiva esa es la idea, que ustedes lo abran con calma. No olviden tomar sus evidencias para que las envíen, ¿sale? Me da gusto saludarles y estar al frente de esta clase. Tengan un buen día.